Cordial saludo. Los invitamos a esta presentación titulada La evolución de la educación inclusiva, guiada por Daisy Sofía González Vidal, Cindy Marcela Vargas Ramos y quien les habla, Viviana Yasmín Castaño Pérez. Estaremos tomando periodos decadales, iniciando desde 1970 hasta el 2020. Comenzamos con la década de los 70, hablando desde el ámbito internacional, donde los modelos de educación se basaban en el modelo asistencial del médico de discapacidad. Se daban legislaciones como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se daba reconocimiento a los derechos, pero como discapacitados y no como modelos de inclusión. Desde el ámbito nacional, Colombia aporta varios modelos de aprendizaje donde los estudiantes se veían en instituciones separadas, de acuerdo a la discapacidad que presentaran. Y se hablaba de que había que curar o corregir, más no de incluir. Se hablaba de un proceso de educación regular y un proceso de educación especial, donde se aportaban a instituciones especializadas de acuerdo a la discapacidad, ya fuera visual, auditiva o cognitiva. Muchas personas con discapacidad solo contaban con el apoyo familiar y se seguían manteniendo las estructuras segregadas sin generar una expansión educativa ni una inclusión real. Seguimos en la década de 1980, donde a nivel internacional se va reduciendo poco a poco la brecha y se da una transición hacia la integración educativa, donde se hablaba de la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Desde organizaciones internacionales como la ONU, se habla del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, donde se promovía la integración en las escuelas regulares, enfocada siempre para mejorar la vida de los discapacitados. Desde la parte nacional, los programas de integración escolar hablaban de unas necesidades educativas especiales, siempre partiendo de que había una discapacidad, pero que se intentaba que se mejorara para que los niños pudieran ingresar a las escuelas regulares. En esta década se habla del decreto 34 de 1980 y la ley 12 del 87, donde se partía de la atención que seguía siendo principalmente desde el concepto de discapacidad y buscaba que el estudiante se mejorara o se rehabilitara para poder ingresar a una escuela regular. El término de inclusión seguía sin cambiar mucho el sistema. La inclusión genuina implicaba la transformación de un sistema para la integración enfocada a la adaptación del individuo, pero acá no se daba esa integración, seguía habiendo una segregación de diferencias. Para la década de los 90, desde la política internacional se empieza a hablar de una educación para todos, impulsado por entidades globales como la UNESCO y la UNICEF y el Banco Mundial. Desde acá se hablaba también de que la educación debería garantizarse el acceso a todas las personas sin discriminación. Se da la Declaración de Salamanca en 1994, adaptada desde España, donde se estableció que todas las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones, fueran físicas, sociales, emocionales. Debía ser una adaptación a sus necesidades. Desde la política nacional se habla de la Constitución Política 1991, donde se constituye la educación como un derecho básico. Y desde la Ley 115 de 1994 se empiezan a dar los 4 grandes campos de la educación, hablando desde la educación de preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior, adaptando así a las diferentes etapas de desarrollo del individuo y asegurando de que cada nivel tengan objetivos específicos para el proceso educativo. Seguimos con la década del 2000 al 2010. Bueno, en la década del 2000 al 2010, desde la parte internacional, la educación está basada en los derechos humanos. Eh,
entidades internacionales como la UNESCO y la Organización Nacional de Naciones Unidas lideraban estas iniciativas globales orientadas a garantizar que la educación fuera entendida no solo como el acceso a la escuela, sino a un derecho que implica acceso, permanencia, participación y aprendizaje para todas las personas. Seguidamente, se habla de la legislación de la política nacional. De la legislación internacional. Establece que los estados deben garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. En la legislación nacional se habla del decreto 2082 aplicado, que fue creado en 1996, pero fue aplicado fuertemente en esta década, donde habla de integración al sistema educativo, adaptaciones curriculares en el PEI, es decir, flexibilizaciones pedagógicas, unidades de atención integral y un plan de desarrollo educativo inclusivo en las instituciones educativas. En la década del 2010 al 2019, hablamos ya la inclusión como un eje de desarrollo. En la OEDS, Agenda 2030 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo aprendizajes, oportunidades de aprendizaje permanente para todos, de aquí a el 2030. En la política nacional ya se consolida un modelo inclusivo, donde hay una integración total, es decir, en la legislación 1618 de 2013, en el decreto 1421 del 2017, que es el que está vigente, ¿cierto? Una inclusión real en la educación. Implementación de la OEDS, donde todas las personas, ¿cierto? De discapacidad no deben tener ninguna discriminación. Y bueno, seguimos con la década del 2020 a la actualidad. Bien, a partir de 2020 se crea la política internacional, inclusión más equidad más diversidad, la cual tiene como objetivo combatir el racismo sistémico y fortalecer la inclusión en educación y entornos laborales. Organizaciones internacionales como la UNESCO han promovido la transformación de los sistemas educativos para responder a la diversidad de los estudiantes. Luego, entonces, hay una legislación internacional dada a partir del año 2020 en el marco de la pandemia COVID-19, donde se crean esfuerzos para alinear con la Agenda 2030, promoviendo el principio de no dejar a nadie atrás. Para esta época, legislaciones se legisla y se orienta organizaciones internacionales para promover que los estudiantes continúen recibiendo la educación, y se crea también la política nacional de educación remota inclusiva como una alternativa para garantizar la educación, especialmente para la población con discapacidad, forzando una aceleración en la transmisión hacia entornos virtuales, obligando a redefinir el diseño de materiales y la capacidad de los docentes para no excluir a ningún estudiante. Hay también una legislación nacional, lineamientos de educación flexible. Hay una circular, la 020 de marzo del 2020, para modificar el calendario académico, donde se flexibiliza
dicho calendario a raíz de la crisis sanitaria. Hay una directiva, la 011 del mes de mayo de 2020 con acompañamiento familiar, el cual busca garantizar la permanencia y el bienestar socioemocional en medio de esta crisis que se presenta en el año 2020. Hay una ley, la 2216 del 2022, que es la Ley de Educación Inclusiva, la cual promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje en todo el sistema educativo público y privado. En las últimas décadas, la inclusión ha trascendido el ámbito de la discapacidad para abarcar múltiples dimensiones de la diversidad, incluyendo factores culturales, lingüísticos, socioeconómicos y de género. Iniciativas globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, han reafirmado el compromiso de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Luego entonces podemos llegar a una conclusión, y es que la educación inclusiva ha evolucionado desde un enfoque centrado en la integración hacia una transformación estructural de los sistemas educativos. Se persiste en los desafíos relacionados con la implementación efectiva de políticas, la formación docente y la eliminación de barreras actitudinales y estructurales. Por ello, el reto actual no solo radica en el reconocimiento normativo de la inclusión, sino en su materialización real. De esta manera, finalizamos así el recorrido en la evolución de la educación inclusiva. Muchas gracias.